errores de inversión de novatos y no tan novatos. Y yo creo que la mayoría me los he comido yo, el primero. Vamos. El primero más evidente y que la gente lo sigue teniendo, le da igual. Ellos quieren tener las acciones en su ING, en su La Caixa. Uf, no. La Caixa no, tío. ING no, No. No me joder. ¿Ves? Asúmelo, es la realidad. ¿En serio? La realidad. Hay gente que le cuesta mucho cambiar de broker y yo no lo entiendo porque es súper fácil. Hacerte una cuenta en Interactive o en DeGiro tardas un día o un par de días. Y es No que hay sé. demasiadas ventajas. O sea, no solo a nivel monetario de comisiones. Raúl, que yo pasé de un Interactive Brokers a otra cuenta de Interactive Brokers, because of reasons, y joder, me costó meses el proceso. Ah, sí, pero la tuya era de empresa, la tuya tiene muchos asteriscos. Claro, la mía, yo pasé de una de empresa a una personal y fue un jaleo. Un jaleo. He tardado meses, vamos. A la gente le cuesta mucho cambiar y no sé, o sea, Sí, no es que no, tengan es que verdad. pagar, o sea, tú puedes abrirte una cuenta. Bueno, escúchame, esto no es recomendación, ni cobramos nada, ni referido, ni historias de Giro, de Interactive, pero... Que si quieren un referido de Giro Interactive Brokers, que se pongan Que en te manden un contacto email, ¿no? con el buen cuando quieran, que encantados de la vida, No, pero sobre todo ahora que han quitado el formulario este que había que hacer en España si pasabas de 50.000 euros, creo que era, yo ya no veo excusa ninguna para no tener... No uno de los dos, sino los dos. Raúl, no lo han quitado. Hay que seguir haciéndolo. Lo que pasa, Sí, pero es la que las multa... sanciones son más bajas, punto. Pero la multa ahora es nada. Antes podía ser una barbaridad, si no me equivoco. Sí, pero hay que hacerlo. Y te van a causar problemas si no lo haces. Españitas, Españitas. Quitaron. Pues eso. Es que, fíjate que yo el primer broker que tuve fue de banco y me costó cambiar. Entonces... A ver, usar un broker de banco es un puto suicidio, ¿vale? Es un robo, es una estafa, o sea, es una barbaridad las cantidades que te cobran. Ya no te digo, mira, Renta 4, Renta 4, vale, venga, de acuerdo. Gaesco, no sé, hay brokers en España, seguro que hay más, ¿vale? Heytrade, no sé, hay brokers. Pero, hombre, los bancos, por el amor de Dios, es que las comisiones que cobran cada vez... A ver, comprar y vender una acción no puede estar nunca, jamás, o sea, no puede, en tu operativa no puede afectar jamás la comisión que tengas que pagar por la compraventa. Tiene que ser algo totalmente residual que no te afecte para nada. Y las comisiones que cobran en los bancos tradicionales, pues a mí me afectan. O sea, no, pero incluso decenas de euros, pues es una barbaridad. Incluso Bankinter o creo que es Selfbank y ClickTrade, que son los más económicos, ya te están cobrando mínimo $10 más el cambio de divisa por cualquier operación que hagas. Claro, y con $10 más cambio de división en Interactive o en DeGiro tienes para operar muchas operaciones, decenas de ellas. Puedes mover decenas de miles de euros, pasarlos a dólares y comprar en bolsa americana cualquier cosa. Es que, por ejemplo, comprar acciones de Zyn te va a costar menos de $2. Por ejemplo. Bueno, es una cantidad que no... O sea, tú cuando decides vender o comprar Zyn, en ningún momento piensas en la comisión que te va a... Cero. Cero. Pues sí eso que es es lo verdad, siempre es lo que dice JGS, que Interactive tiene algo de coste de aprendizaje. Bueno. La aplicación de escritorio sí, yo creo que la web y la aplicación del móvil son más simples. Y de Giro es súper fácil. O sea, de Giro no tiene ningún misterio. Vamos, yo animo a que la gente se lo abra. No hace falta, si es que para abrirte el Lotto-Broker no hace falta ni que pongas dinero. Te lo puedes abrir y echarle un ojo. Pero bueno, ya solo con tener el arma ya está teniendo muchas ventajas. Pero porque además, incluso te abre mercados que si no de otra manera no puedes llegar a... Raúl, tú en un banco normal, digamos en la Caixa, tú puedes comprar acciones en Hong Kong. En la Caixa no lo sé. ¿En Santander? Pero ¿Esos? o sea, las que no puedes, por ejemplo, Singapur está jodida, por ejemplo. Ya.
Depende el con el que trabajen. Por ejemplo, los brokers de aquí de Andorra tienen Adriatic Metals, pero el resto de acciones así raras que llevo yo, GeoEnergy, Keystone, ninguna de estas la tiene. Claro, pues entonces claro, que no puedes ser hombre, que hay que... A mercados secundarios, imposible. No, hay que trabajar con calidad. O sea, no puede ser que estemos aquí dándonos la boca. Hay que comprar empresas de calidad y estemos trabajando con un broker paco de mierda. No puede ser. Pero yo sobre todo lo digo porque al final... ¿Pero recordáis que de las lecciones de 2021, la tercera lección que dije yo es casi tan importante como buscar buenas tesis de inversión, es buscarse un buen, yo lo llamé framework de inversión, ya sea para optimizar impuestos o desde luego para optimizar mercados. Parte de eso es el broker. Si no tienes un broker de Interactive Brokers, da igual que busques las mejores inversiones del mercado, que la mitad de las tesis no vas a tener ni acceso a ellas. Pero si el asunto es que la gente mira mucho su bolsillo antes de comprar una cosa buena, yo creo que las comisiones que les cobra su broker habitual no las ven tanto. Pero bueno, ahí lo dejo. Y sí, y es verdad, he puesto aquí de Giro, pero a mí de Giro me parece un poco opaco y nos las ha metido dobladas con un par de historias. Un chiste de un humorista que me gusta mucho que se llama Dylan Moran, que dice: es curioso cómo en general a nuestras parejas, con las que compartimos toda nuestra vida, las conocemos borrachos un día sin saber ni cómo los llamamos. Pero si vas a comprar un tostador, tienes que leer al menos 20 reseñas en Google. Ya ves. Pero en serio, yo recomiendo que la gente se haga la cuenta, que no tiene que meter dinero y ya verá que no es tan difícil. A ver, de Giro tiene muchos defectos, pero claro, si lo comparas con Interactive Brokers, si lo comparas con el broker de cualquier banco español de estos que son... El de la Caixa es horrible, por ejemplo, lo tengo yo visto. La diferencia es brutal, es como subirte a un Ferrari, ¿sabes? En lugar de ir en un Seat Panda. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Interactive es mejor. A ver si esto envejece bien y cada vez hay más gente con más armas. Al final esto es un arma. Sí. Tú puedes tener ahí el arma y ya verás tú si la usas en un futuro o no. Segundo error. Este a mí me duele mucho. Oye, Raúl, que me pone aquí en Yahoo Finance o en Investing que GeoEnergy presenta resultados ayer. ¿Qué ha pasado que no los ha presentado? Por favor, gente, usuario que nos sigue, usuario que nos llega a nosotros por primera vez a este vídeo, si queréis saber la información de una empresa, meteros en su web. La web personal, no os fiéis de la información que hay en Google, ni de la información que hay en Investing. No, os metéis a su web y en la apartado de noticias sale todo. Claro. Es que claro, GeoEnergy no es Microsoft, ¿sabes? Básicamente. Claro. Seguro que Investing con Google no debe fallar estas cosas, pero una empresa de una minera de carbón Indonesia, pues mira, la precisión será la que es, ¿no? Sí, meteos en las páginas web, o sea, en serio, meteos en las páginas web de las empresas en las que tenéis el dinero, ¿no? Que hay que meterse. Esto es importante, cuando la gente te viene números, no, aquí dicen ticker que no sé qué, a ver, eso no vale nada. O sea, desde el cariño, me refiero, vale para hacer un... primera pasada. Claro. Pero la primerísima, me refiero, si alguien va a comentar algo de X empresa, ya tiene que ser que ha pasado por el Investor Relations y ha cogido los números y al menos ha ido a mirar balance, cash flow, esto y lo otro, ¿sabes? Y pérdidas y ganancias y demás, porque es que si no, no vale de nada. O como la gente, en no sé dónde dicen que publican tal día, no, es que eso hay que mirarlo en el Investor Relations, porque muchas veces se ponen fechas en base a lo que pasó el año anterior o haciendo estimaciones de no sé qué, pero hay empresas que igual, pues con un margen incluso hasta de 2 semanas respecto a un año u otro para publicar, ¿sabes? Entonces, sí, hay que acostumbrarse a quizás no seguir tantas empresas, pero seguirlas más encima. Y claro, o simplemente no creer que Investing tiene la verdad absoluta, total y existencial, porque se equivocan mucho. Siguiente. También, este es muy doloroso, porque este se repite que no veas. Oye, Capi, si compro hoy, cobro el dividendo. Este pasa, cada 3 meses pasa. En plan, cada vez que vienen los dividendos. Sí, cada vez que vienen los dividendos, oye, es hoy el ex-dividend day. Si compro hoy, ¿cobro? No, yo ya iría un paso antes, que es, hay una fecha que es donde tienes que estar dentro para cobrar el dividendo
pero el dividendo no se cobra en esa fecha. Es decir, una cosa es tener derecho al dividendo y otra claro, cosa es cuando cobras el dividendo. Esa es otra también. Claro, es que esa es la más basic, esa es la primera. Es decir, si un dividendo se paga el 20 de mayo y dices, entro el 19 para cobrar el dividendo, error. Porque hay una cosa que es la ex-dividend date, que es cuando tú tienes que estar dentro antes de esa fecha para cobrar el dividendo y a veces es incluso hasta un mes antes. Suele ser una o dos Suelen semanas ser de semanas normal. antes. Sí, suele ser un par de semanas, de media o algo así, pero incluso puede ser hasta un mes. Pero vamos, que al Entonces, final el resumen es que hay que estar antes, el día de antes correcto. del ex-dividend. Si no, no lo cobras. Y va a seguir llegando. Yo creo, a ver si en unos meses, en el Discord por lo menos, vemos una mejoría respecto a este tema. Yo creo que no la habrá. Y bueno, y para fiaros de las fechas del ex-dividend, no le hagáis caso ni a Investing, ni a Yahoo Finance, ni a Ticker, ni a Stocopedia. No, os metéis en la web y lo miráis. En la web de la empresa. ¿Dónde lo miramos, Raúl? ¿Dónde lo miramos? En el Investor Relations. Por favor, Vale. Ciprés, no me falles. No te falla, te lo prometo. Te preguntaré con GeoEnergy que lo paga pronto. Te pondré a prueba. ¿Quieres pronunciarlo tú en una mezcla entre inglés y catalán? Ok, Investor Relations. Sí. En el Investor Relations. Bien. Así bien. Siguiente. Que además pones GeoEnergy IR y te sale cualquier empresa, pones su nombre de la empresa, Investor Relations o IR, y ya te sale el link Y te directo. sale directo, sí. Ese truco lo explicó Estebalance, ¿ves? ¿Por qué? Porque Estebalance, ¿dónde mira la información? En el Investor Relations. ¿Dirías que está infravalorado? Sí. ¿Que hay que usar más Ticker o más la página web de la empresa? Joder. No. Hay que ir al Investor. Hombre, yo creo que a este balance se le valora, no está infravalorado. Sí, joder. Sí. Venga, sigamos. Número 4, Ciprés. Ahí está. Hay que tener claros los objetivos a la hora de invertir, porque los míos y los de Ciprés, aunque tengamos algunas compañías similares, no tienen nada que ver. No. Entonces, pues cada uno tiene que preguntarse a sí mismo qué objetivo tiene, para qué invierte. Entonces, pues claro, al final puede tener sentido que tú vendas una empresa y que yo me la quiera quedar. O que yo compre una empresa o venda una empresa porque tengo otra del mismo sector. A lo mejor le tengo que reducir. O sea, vete tú a saber. Al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? He puesto de ejemplo Gordy, que tiene dos carteras totalmente diferentes. Sí. Una que es la que conocemos todos, la de medio plazo, la ex Kamikaze, y luego otra que la lleva teniendo, no sé cuántos años la tendrá ya, la de largo plazo, decenas de años. Bueno, incluso dentro de una misma cartera, o sea, puedes tener una a un nivel mental, como solo hay una, pero puedes tener empresas muy diferentes. Sí, claro, pero es que al final, claro, cada uno tiene su plan. Claro, es que, a ver, él define tus objetivos de la inversión, correcto, pero como dice el Capi, cada acción que compras tienes que saber por qué la estás comprando, o sea, qué buscas de esa acción, porque lo que no puede ser es que compres una acción porque tiene muy buen dividendo, pasen 3 meses, te ha bajado un 5% y la vendas porque no va a ningún lado, ¿sabes? No. Ahí, o está aburrida, ¿no? Claro, eso es un error de inversión. Eso es un error de inversión porque no estás siguiendo lo que tú mismo te habías diseñado para esa operación. Del mismo modo, si compras una acción. De todas formas, todo esto es con dinero que tiene que estar sobrando de un trabajo. Entonces, tus objetivos de inversión, más te vale que sepas lo que estás haciendo con ese dinero que te sobra, porque si no, hijo, mételo en el inmobiliario y déjate de problemas. A ver, ¿qué dices, Wayne? ¿Cómo que mételo en el inmobiliario y déjate de problemas? Pero si te puedes arruinar con el inmobiliario, hombre. Claro, pero es a lo que voy. Si es que si no vas a hacer ni el más mínimo due diligence con el dinero que metes en bolsa... Claro. El ladrillo siempre sube, ¿no? Sí, bueno, siempre sube, ya veremos. Ciprés, número 5. Venga. Eso es. Eso es, la operativa adaptada a tu personalidad, al enfoque que le hayas dado a tu cartera.
da igual cuál sea la cartera de Pepito y que vaya más 200% y tú vayas más 30%, o que vaya a ser negativo. Tampoco hay que ser greedy, porque otra gente lo esté siendo no significa que tú tengas que cambiar tus planes. Eso pasa mucho cuando ves al compañero que está enfrente que te está mejorando rentabilidad o que va en positivo y tú en negativo, porque tú estás este año con empresas de crecimiento y él lleva materias primas. Pues a lo mejor es que tu plan de inversión es totalmente diferente al suyo. Ninguno de los dos tiene por qué estar equivocado. Sí, o sé sincero contigo mismo, porque si lo que en realidad buscas es caña, no te pongas a comprar Aristocrats, porque te vas a aburrir, Claro, te vas a rayar y dejas de prestar atención y lo que sea. No, tienes que saber bien qué buscas, cómo eres, cómo reaccionas ante la tensión. Yo hago muchas operaciones para no tener tensión. Es que esa es otra. Es que esto me está empezando a agobiar, a tomar por culo. Claro, es que lo que no puede ser es que una empresa te impida dormir tranquilamente por las noches. Claro. Tú tienes que trabajar totalmente tranquilo durante el día, sin que la bolsa te vaya a alterar en tu día a día. Y tienes que tener todo montado para eso. Para eso. Esto parece algo que lo puede estar escuchando y decir, pues sí, tiene razón, pero luego en la práctica, yo qué sé, yo he visto a mucha gente, he puesto navíos, pero yo he visto a muchísima gente sufriendo con navíos, lo que no está escrito. Exacto. Cuando navíos tú, sabes lo que hay. Sabes que hay una directiva compleja, que hay una volatilidad altísima. Luego entras, te comes la volatilidad y te pones a sufrir. Pues no has hecho mal, no debías comprar, no estás preparado para tener navíos. Ojo, que por ejemplo, cuando el Capi y yo empezamos a llamar chalupas a los barcos, el problema no era otra cosa que es que estábamos hartos, que veíamos como un costo de oportunidad porque eso como que no subía nunca, más que fuera un problema de volatilidad. Pero, por ejemplo, sí, eso sí, estábamos aburridos y dijimos, error. Bueno, por eso, ¿cómo lo ves tú, Capi? Un buen error. He ganado dinero con todos los barcos entre un 300% y el que menos un 40%. Entonces, ojalá mis errores chinos fueran como los errores de los barcos, también te digo. Bueno, también he puesto Powerbank porque a mí, desde el anuncio ese del pumpeo, si tuviese una posición grande, la hubiese vendido una parte seguro. A mí, yo ya estoy como el ciprés, ¿eh? Si veo algo que no me gusta, ya me saco el hacha rápido. Ya no hay que hacer cuartelillo. No, es que hay tantos peces en el mar que ¿para qué te vas a quedar uno que no huele bien? O sea... Claro, porque incluso yo creo que la gente que aguanta con navíos es que le echa un par de cojones. Yo, al final, con el paso del tiempo, voy perdiendo fe. Es así. Lo que pasa es que, bueno, como también va perdiendo peso poco a poco en mi cartera, pues ahí vamos. Pero bueno, y ya el siguiente, que va muy de la mano de este, es el tema, Ciprés, de la toma de decisiones y del factor psicológico relacionado con ellas. Porque la gente a lo mejor, yo que sé, se ahorra la parte que tiene su trabajo que ahorra para invertir. Lo suyo, desde un punto de vista ideal o teórico, ¿no? Sería colocarlo, esos ahorros donde tú consideres que está mejor en ese momento y que no te afecte nada que tengas una posición que tengas Alibaba en menos 70% y que tengas, yo qué sé, una empresa que esté haciéndolo muy bien últimamente y que tenga GeoEnergy, que ves que está muy fuerte y dices, hostia, está muy fuerte, voy a meterle más dinero. No tienen que ser decisiones basadas en cómo se esté comportando una acción, sino en lo que hay detrás de ella, en el negocio. Claro, yo un truco psicológico que uso para vender en minusvalías sin que me temble mucho el pulso es que como sé que voy a vender con grandes plusvalías otras acciones, esas minusvalías me van a descontar impuestos. Entonces, si yo creo que esos 2.300 euros o 7.500 euros están mejor en otro sitio, aunque lleve perdiendo un 15, un 20, un 30%, ¿qué más da? O sea, el tema es, a partir de mañana, ¿cuál de estas dos empresas entre las que estás dudando la hará mejor? ¿La que viene perdiendo un 30%? Claro, pero la nueva, gente no la puede. alternativa. Sí, pero la gente no puede, la gente ve. Por eso he puesto la foto ahí de Interactive.
La gente ve la posición en rojo y dice, no puedo vender una cosa en rojo, es aceptar una derrota, ¿sabes? Yo hace mucho no es así, o sea, hay que saber perder. Yo lo que miro es la cartera, eso sí. O sea, yo lo que miro que quiero que esté subiendo perpetuamente es la cartera en su conjunto. Luego las acciones en particular es que no tienen tanta importancia al final. Cuando hice el programa ese de las 20 de Serendipes, yo creo que está muy bien la idea esa de verlo como un equipo y que vas haciendo cambios, pero vamos, que con total frialdad, no hay que casarse con ninguna, no hay que enamorarse de ninguna. Cuando una no va bien, no es que no va. A ver, cuidado. Tienes dos alternativas. En una vas perdiendo un 30 y otra es la novedad. ¿Estás seguro que la novedad lo va a hacer mejor que esta que va a perder? Porque la que ha perdido un 30 igual está cargando, o sea, fundamentalmente lo está haciendo muy bien y esa bajada es justamente un trampolín para un rebote y subir más rápido que la. No se trata de que porque vaya mal tengas que tirar tampoco, al contrario, o sea, pero ni porque vaya bien, Exacto, ser objetivo en cada momento. Porque, joder, yo con Raúl he aprendido mucho en eso. Veo una acción, me está ganando mucho, pero hay otra muy parecida que no ha subido. Coño, pues puedo reducir un poco de esta que está subiendo muy bien y comprar una acción que es bastante equivalente, pero que no ha tenido ese movimiento al alza. ¿Por qué no? Si tiene más potencial. Ya está, no pasa nada, ¿no? Que estaba muy bien. Hay gente, insisto, yo creo que hay gente que le cuesta mucho tener posiciones en rojo en su cartera y a su vez que le cuesta aguantar una empresa que tenga, yo que sé, más 100%. Ya es como, uff, le llevo más 100%. Hay que vender. El tema psicológico, vamos, vital. Y también, Raúl, porque llevas dos de tus errores de inversión que puse yo como lecciones aprendidas en el 2021. Sí, ya sé que soy un novato, pero ahora, quiere decir que pasé de novato a simplemente mediocre a principios de este año. Estoy contento. Ahora, a ver si tienes también la siguiente, que también va muy de la mano, que es saber reconocer cuando te has equivocado. O sea, lo que es imposible es aceptar siempre. O sea, al final somos seres humanos, joder. Y yo veo y lo he comentado muchas veces en privado, que yo veo un nivel de ego en el sector que digo, hostia, es que es el enemigo más importante que tiene mucho inversor que es muy bueno, es su ego. Sí. Porque cuando te encabezonas en que una tesis es buena y es buena por mis cojones y ya verás cómo va a salir bien y tal, empieza a hacer martingala, que es ir doblando la posición conforme va bajando, lo que te puede hacer es hundirte la cartera durante años, la rentabilidad. Entonces, pues bueno, es que mi cartera está llena de errores, entonces a mí no me costó fulminar la Tianli en cuanto reabrió. Claro. Por ejemplo, sin más. Hombre, me dolió. De esto no me siento culpable, desde luego. Me dolió, eso me dolió. Pero bueno, es así. Sí, pero hay gente que ha aguantado, está remontando. Por eso me sorprende mucho por ellos. Por eso me sorprende, porque yo en ese momento veía, buah, esto lo vendo bien. Bueno, yo en ese momento y era el comentario en general, yo no notaba que era como el sentimiento general. Esto se vende Tianli y se compra Caspi. Que de hecho creo que es lo que hablé con José, bueno, no me acuerdo. Pero vamos, hay errores de inversión y los vas a ir habiendo en el futuro. Y ojo, que dicen Tiger en el chat, yo no creo que Tiger o nada chino tenga por qué ser un error a día de hoy. Ya veremos en el futuro. El número 8, Ciprés. Hombre, es que hay cosas distintas. Habla tú. Y vamos al 8. No, es que hay cosas distintas, me refiero. Una cosa es error de inversión cuando tú crees que la tesis ha ido a la mierda y otra cosa es que una empresa baje en bolsa. Claro. Es que no es lo mismo. Y a veces no es ni parecido. Claro, de hecho, no tiene cuando nada que muchas ver. veces las oportunidades grandes se crean es precisamente cuando tú piensas y estás seguro, y no es por cabezonería o por ego, sino porque tú lo tienes claro, que la tesis sigue firme y la acción baja sin parar y dices, mira, ahora es momento de tener ventaja respecto a esto, porque si esta empresa, yo tenía muy claro que a 8 tenía un potencial enorme y ahora está a 5 y sigo viendo el mismo potencial, a un nivel de beneficio, el potencial obviamente es mayor a 5 que a 8. Si tú crees que la empresa está igual que cuando estaba a 8, ¿sabes? Entonces, claro, no tiene que ver. Me refiero, lo chino ha sido arrasado, todo lo chino. La gente dice, ¿por qué baja FIM? Y digo, mira las otras.
Cuando los chinos bajan todas. Y cuando Que los chinos algo suben todas. baje no implica que sea un error. De hecho, yo he tenido algún error por ahí que he vendido ganando dinero. Pero claro, como se Es venden verdad, me ganando, acuerdo, sí. como se venden ganando, pues en plan, bueno, como estás vendiendo ganando, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sí, pero que te das cuenta que la tesis no funciona y puede pasar Sí, lo ya está, y contrario. vendes y ya está. Que la tesis va bien y por lo que sea, la acción, por lo que sea, por un tema macro, por un tema de ese país o lo que sea, se deprimen los múltiplos y ya está. Mira, Powerband, he vendido la mitad de mi posición desde que hicieron el Ah, pumping. es que yo si hubiese tenido posición importante, hubiese vendido No la tres tenía muy cuartos a lo importante, mejor. pero me sentía más cómodo reduciendo. Tengo un poco, pero muy poco. Es O que, sea, le he tío, reducido ya la mitad. lo que pasa Pero me con refiero, me he ido con PBX. ganancias, no muchas, pero ganancias. No Bueno, pasa pero sé nada. que ganancias o pérdidas es un poco indiferente en Sí, el sí, caso. O pero sea, ha cambiado la historia, desde luego. pero entre el factor sectario que hay en esa empresa, con la gente que hay detrás, los accionistas, y es que yo no sé para qué contratar una empresa para pumpear la acción, tío. Es que no sé. No me gusta. Lo veo un poco de Crypto Bro, ¿sabes? Claro. No, es que eso no te ha de gustar porque no está bien hecho, joder, es ilegítimo. Y menos en plan comunidad, sí, no sé. Nosotros hacerlo en coña, en cachondeo y tal, bueno, está bien, pero en plan sectario que alguien pone una crítica razonada, ¿se me entiendes? Tampoco se trata de ponerse ahí a tirar hate contra cualquier empresa porque sí, ¿no? Pero si pones una crítica, es que ha pasado cosas en Powerband muy... Me acuerdo, no sé si era Magic Tally, a veces explicando una vez que puso ahí Baneados. baneados ipso facto por poner alguna, ¿sabes? Oye, pero ¿habéis tenido en cuenta esto, chavales? Eso, no sé. Bueno, Ciprés, Sigamos. número 8. Probablemente la que más se comete, con diferencia. Sí. Copiar a gestores famosos. Bueno, no tan famosos. O ver la carta de inversión de tu fondo preferido. O ves a este balance hablar de PAM, por ejemplo, que está hablando muy bien de ella últimamente. Y, está hablando de PAM, voy a comprar. O de Caixa, ha caído bien. Por decirte, una ha caído bien y otra ha caído mal. Y vas y al día siguiente compras. Manger no para de doblar su posición en Alibaba y ahora PIM, el 31 de marzo, ha reducido la mitad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la gente que copia a ciegas? Mal, porque eso tiene mala solución, Raúl. O sea, al final, la gente que copia a ciegas es gente que tiene poco conocimiento, yo creo. Sí que hay un efecto, o sea, en inversión hay un efecto que se produce mucho y eso tenéis que ir con mucho cuidado, que es, yo cojo cualquier empresa, te monto un PowerPoint y eso parece que sea el negocio del siglo, porque coño, Todo entra en un buen PowerPoint, ¿no? claro, ¿no? Porque, joder, al final, para que una empresa cotice en bolsa, tiene que ganar mucho dinero. O sea, no hay, bueno, o perderlo a lo grande, ¿no? Pero no hay empresas ridículas ni. Entonces, es muy fácil con un PowerPoint justificar o transmitirte la idea de que todo es una gran inversión. Esto es así. Entonces, pues, joder, hay que coger una experiencia, hay que saber mirar los números un poco, tampoco hace falta ser un genio de las finanzas, ni mucho menos, sino tener una idea básica para ver, No, oye, pero el problema es, claro, es lo que pongo ahí, que puedes copiar la idea. O sea, tú puedes copiarme la cartera a mí, pero te comes verano del año pasado, que me bajó casi todas las posiciones 30 o 40%, y a ver qué haces. A ver si duermes tranquilo por las noches. Porque la convicción no la vas a poder copiar a otra persona. Claro. Entonces, pues bueno, si eres capaz de hacer una tesis de una tercera persona tuya, pues sí, puedes copiar o sin problema ninguno. Pero que salga este Baranz o salga Manger o que ahora Buffett haya comprado tal empresa y tú le copies, pues cuidado, porque no te van a avisar el día de antes de vender. No, y además pueden vender un martes porque el lunes les ha llegado una información que no les ha gustado. Sí, sí, claro. Y tampoco te pueden informar, aunque quisieran, no tienen la manera de decir, oye, Pepito, que mira, ha pasado esto, voy a vender. No, tampoco pueden. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con eso, sí.
Y bueno, Ciprés, número 9, una de las que más me quema en el día a día, que es el minuto y resultado, Ciprés. No al minuto y resultado. Me está matando vida. Ciprés me está comiendo por dentro. ¿Te No come por puedo más. dentro? No puedo más. Entrar al Discord y ver, ¿ha bajado X empresa un 4% o ha pasado algo? O sea, yo soy el primero que está muy al día de cómo está una empresa a nivel fundamental, pero los movimientos que haga de volatilidad, como ahora con CIM, no todo tiene explicación. La volatilidad es nuestra amiga, joder. Entonces, cuando ves... hoy, por ejemplo, hay una discusión entre Golar y Quistos, porque Golar había subido un 100% este año, en meses, y Quistos está plana. Y la respuesta le decía otro chaval que, claro, pero Golar había estado plana el año pasado y Quistos se haya multiplicado por 2. Entonces, Sí. pues... Mira, si el análisis fundamental queda como algún secundario, Ciprés estamos mal. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, Sí, dale. de BASF y Bayer, porque las dos las seguía cuando el COVID y Bayer, sabéis, ha estado 2 años que patente ha estado entre 40 y 50 y ahí se ha quedado. Y BASF yo la quería comprar por debajo de 50 y no llegó a bajar de 50. Y se fue de 50 creo que casi a 70 o 80. Y ahora está en 51. BASF por culpa de lo de Putin y Bayer está casi a 70. Es que la bolsa tiene sus ciclos y están totalmente desconexos muchas veces de un resultado concreto. Es decir, cuando China Mobile anuncia que va a empezar las recompras, ese día sube, pero no es ese día, sino que entonces entra una tendencia durante 2 o 3 semanas que le va bien. Pero no depende del día a día, coño. Y el día a día en empresas pequeñas y empresas, pues las rentabilidades son altas. Claro, que con las fregonas todos los días mismamente, vamos, es un baño todos los días. Ya puede ser más 10 o menos 10. Claro, no sabes qué va a pasar. Y por eso te digo que la gente intenta buscarle... Ha habido momentos en el shipping que más 10 y menos 10 era un martes tranquilo. Sí, y la gente buscando explicaciones a cualquier movimiento. No las hay. Y a veces no las hay. Yo lo intenté explicar con el vídeo eso que hicimos del mercado, ¿no? De los actores del mercado, de que no todo el mundo invierte mirando los fundamentales de las empresas. Entonces, si tú inviertes basándote en eso, tú lo que tienes que seguir las empresas es por el Investor Relations. O sea, es como el meme ese de quiero invertir a largo plazo, pero quiero ganar el dinero ya. Claro. Entonces, si sigues por el Investor Relations y lo que va saliendo ahí va en línea con lo que tú esperabas y con lo que te parece bien y la junta directiva... O estás tranquilamente un domingo comiendo con tu pareja y te llega el email de tu newsletter del Universo Momentum y ves que el bueno del argentino te ha puesto ahí novedades de X empresa que no conocías. Pues bueno, pues la ves tranquilamente y te actualizas. Pero una cosa es actualizarse para ver si tu tesis de inversión ha cambiado y otra cosa es cada día y cada noche perder los papeles porque eso sube o deja de subir o hay noticia o no hay noticia. Básicamente. También es lo mismo, pero al revés. Cuando hay una noticia positiva y eso no se mueve. Que parece también pasa. Dan ganas de golpear con un palo a la acción y decir, haz algo. Sí, por favor, no puede ser. Ha presentado resultados PAX y no sube. Pues fíjate, subió la semana después. Pues yo qué sé, yo también, así es el mercado. Raúl, yo también tengo una trampa psicológica, digamos, o no sé, una cosa que creo que me ayuda y es que, a ver, si tú me coges a mí 200 euros de la cartera, me vas a provocar un cabreo que no veas. Pero en cambio, en la cuenta del broker, si veo menos 1.200 euros, no mola, ¿no? Pero no me afecta ni la cuarta parte de lo que me puede afectar el dinero que yo uso en mi día a día. El problema es que, claro, la gente que empieza está cogiendo sus primeros ahorros, los pone en el broker y ve que en un día, pues igual ha perdido 300 pavos y, coño, ganan 1.000 y poco al mes o 2.000. También te digo una cosa, Ciprés. Yo al principio lo pasaba fatal, ¿vale? Con los movimientos, con la volatilidad, porque veía mi cartera, eso, con unos bandazos de 4 cifras que, en fin, al principio, ¿no? Yo lo pasaba fatal.
Pero después de unos meses con Angeliki ya te acostumbras a todo. Claro, claro, eso. Esto ya hace Hay que ir haciendo callo, hay que ir haciendo callo. Eso es complicadillo, ¿no? Sí, no, unos meses con Angeliki y ya se te pasan todos los males. Dices, acuérdate. Levantas, menos 7.000 euros y dices, acuérdate, Wayne, cuando tenías días que hacías bagger en Mongolian. Solo en un día de lo que subía la empresa. No, sí, vamos. Eso ha pasado. A ver, que yo empecé con relativamente poco capital. Por eso fue tan brutal el primer año, porque entre Mongolia y un par de cosas más, en fin. Pero haces callo con la volatilidad al final y ya, pues bueno, te preocupas mucho. Sí. Como bien dice Ciprés, si de repente alguien te quita 20 euros de la cartera, te puedes pillar un mosqueo gigante, pero cuando hay volatilidad lo asumes, porque en realidad no estás, lo piensas de la otra forma, ¿no? No estás ganando o perdiendo dinero. La empresa está allí, la estás comprando allí. Como no hemos cometido los errores de novato de copiar por copiar, sino que tenemos convicción en la tesis, tú tienes tus, vamos a decir, 10.000 acciones de lo que sea, y tienes tus 10.000 acciones de lo que sea. Ya las venderás si confías en la tesis, cuando estén al precio que tú consideres adecuado. Entonces, el numerito que sale en el broker es casi lo de menos. Al principio te afecta, pero ya te digo, unos meses con Angeliki ya te da todo igual. El que está bien, mira, yo lo miro muy a menudo, el broker, ¿eh? Me gusta mucho el broker. Más que nada miro Investing, la lista de acciones que tengo, más las que tengo en seguimiento, para saber si alguna se pone en precio, para saber si alguna de tus acciones se pone a un precio que digo, hostia, esto hay que venderlo. De todas formas, seamos conscientes de que somos power users. ¿Sabes lo que es un power user, no? ¿Qué es un power user? No lo sé, dime. Es que no sé si es pregunta que éramos como más rollo hardcore, ¿no? Por así decirlo. Me refiero, tú tienes, por ponerte el ejemplo, por ponerte el ejemplo con una televisión. Tú tienes la persona que utiliza la televisión y tiene un mando y cambia los canales y la ve un par de veces al día. Luego tienes el desgraciado que se hace su propia lista de canales y sabe todas las funciones que tiene cada uno de los botones de la tele y se ve el internet allí y se conecta con no sé qué y tiene la contraseña y tiene no sé qué y tiene no sé cuánto. Sabe todas las funcionalidades, ¿no? Eso es un power user. Nosotros ahora mismo en bolsa, y teniendo en cuenta las cosas que está diciendo Raúl, ¿no? Porque lo que está hablando Raúl hoy en estos 10 puntos no es ya no convertirse en novatos, sino que algunas son, volvámonos, el camino a ser power user. En Interactive Brokers tú sabes lo complicada que es esa aplicación. Tienes 1.000 millones de funciones. Raúl, ¿tú qué porcentaje de funcionalidad de Interactive Brokers crees que usas? Buah, yo no creo que use ni el 50%. Ni el 50%, claro. ¿Verdad? Pues imagínate a la persona que lleva años y lo conoce entero. Es un power user potente, ¿vale? Sí estamos haciendo este tipo de cosas, o alguien que no es lo mismo entrar en bolsa y comprar un par de acciones y olvidarse, o un ETF, que eso sería la forma más sencilla, que hace como estamos nosotros, todo el día entrando, revisando las tesis, que se meten unas opciones por aquí, que es un hedge allá, comprobar todas las tesis del sector, la narrativa del sector. Estamos empezando a ser, o queremos ser, al menos es el objetivo, power users de la bolsa, ¿no? Entonces, claro, mirar cada día el broker, pues lo hacemos porque un power user tiene que hacerlo. No es para, ay, Dios mío, que me suben las criptos. No, es porque yo entro a ver si, por ejemplo, X acción se ha puesto al precio que yo considero que vale y venderla. Así de fácil. No es porque me importe si ha subido un 3% o un 5%, es porque cuando suba el 50% que espero, la voy a vender y puede ser en un día. O sea, también tengo claro. Sí, hemos vivido. Sí, con la de abrirlo de vez en cuando. A mí me gusta abrirlo de vez en cuando, mirar los ceros, sonreír y volver a cerrarlo. Es una cosa que es un hobby mío últimamente cuando estoy triste. Y vamos a ver la número 10 y bonus track, que es cuidado con las órdenes permanentes. Pueden acabar muy mal. ¿Qué es una orden permanente? Son órdenes que tú pones en tu broker. Estas las puedes poner en cualquier broker, da igual de Giro, que Interactive, que tu broker de banco. Son órdenes de compra o de venta que no caducan o que a lo mejor caducan el año que viene. ¿Y qué pasa? Claro, tú puedes dejar ahí lo que vendría a ser tu orden con la caña, en plan, bueno, si baja esto va a ser interesante, pero no te das cuenta del riesgo que asumes hasta que te la comes. A mí me ha pasado con opciones.
Y aquí tiene mi ejemplillo, que yo estaba, fíjate, fue el domingo que presentamos Erika, que yo estaba enfermo perdido. Tenía que coger un avión el lunes por la mañana para volver a Andorra. Mira, otro igual. Y pues fíjate, yo tenía que coger el avión a las 8 de la mañana o algo así, y estaba en el avión y salió la noticia de que el cabrón este del Paul Schettino había huido de Morses y había vendido todas las acciones y tal y cual. Y yo tenía una orden permanente de compra y pues yo fui el primero que compró acciones de Morses ese día por la mañana. Y eso me ha costado 4 cifras de pérdidas. Ojo. Entonces, pues es el típico error que te das cuenta cuando te lo comes. De cuidado con las órdenes que no caducan. Mira, veo que comenta aquí XGS justo lo que estaba yo diciendo, que a mí me ha pasado con opciones. De hecho, tener una orden de venta, creo que fue una orden de venta de calls de Golar. Claro, con acciones son peor, Ojo. claro. Pues mucha más volatilidad. Oh, shit. Porque, bueno, en fin, pasa. Veo que no soy el único. Gracias, XGS. Claro, ya sabes lo que dicen, consuelo de muchos, mal de tontos. ¿No? ¿Cómo es? Claro, Mal de muchos, claro, consuelo de tontos. tú puedes pensar qué probabilidades hay, Raúl, de que justo el día que estás enfermo, que para colmo tienes que coger un avión, justo ese día tenga que salir un update de una empresa de que el CEO ha vendido las acciones sin avisar a nadie y que ha escapado. Pues tiene que haber poquísima. Por eso llega a pasar cualquier otro día y yo que me voy de vacaciones a algún lugar de Asia, ¿no? Me meto en el avión. Si me meto en el avión, un torpedo Cipresov impacta en la plataforma de Quistos, pero cuando yo estoy en el avión y 10 horas después somos todos pobres. De hecho, es gracioso porque yo aterrizo y pongo un mensaje en el Discord de ¿qué ha pasado en Morse? Tengo aquí una orden que me han ejecutado, no me acuerdo cuánto fue. La tenía puesta a 40 y creo que compré a 20 y algo. Y ese día bajó a 16 o 15. O sea, cuando ya había aterrizado estaba ya a 15, había perdido ya la pasta. O sea, no estamos en contra, entiendo. Dice Raúl que no estamos en contra de las órdenes permanentes, pero hay que revisarlas de vez en cuando, ¿no? O tener cuidado con ellas. Yo ya prefiero no usarlas. ¿Tú ya no las usas? Bueno, pero porque usas... Yo no uso nada. Yo no tengo ningún tipo de orden puesta nunca. Antes sí las tenía, ya no tengo ninguna. O sea. Después de los 4 porque claro, esa me ha hecho perder dinero, pero puede ser la contraria que te impida ganar dinero. Imagínate que tú eres un de venta, por lo que sea. un fiel fan de Twitter y has comprado a 30 y tenías una orden, yo que sé, a 40 de venta, de estas que no caducan. En plan, bueno, 30%, perfecto. Y justo estás de vacaciones el día que sale todo el rollo este de Elon, que subió un 30 y pico por ciento. Pues tú estás vendiendo al primer precio que se trade ese día. Claro, pero o sea, estás vendiendo sin saber las novedades que hay que puede que te hagan cambiar tu opinión. Bueno, y sobre todo, porque me imagino que estas órdenes permanentes mucha gente tendrá stop loss. O como eso ya ni idea. Eso ya ni idea, supongo que sí. A ver, no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero como si fueran stop loss. Y a ver, el precio a pagar por esto es estar más atento. Es que estar encima. Claro. Pero bueno, también es otra forma de invertir, ¿no? Yo no lo llamaría tanto, de verdad, Raúl. Mira, te voy a sacar los colores. Creo que esto no es que sean errores de novato, no. Sino que esto es el camino del samurái para convertirse en power user. O sea, sí, puede ser, pero este ha sido reciente, claro. Esto ha sido hace 2 meses, a lo mejor. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Esto es pasar al siguiente nivel y seamos conscientes, joder, estos 2 años, yo no sé si se repetirán, pero estos 2 años aquí se ha ganado dinero. Y, claro, y hay mucha gente que habrá ganado más dinero en bolsa estos 2 años porque hacía trabajando, desde luego, muchísimo. Y, hombre, pues eso tiene que tener un coste, ¿no? Tienes que estar encima. O sea, si estás generando pasta, joder, es tu negocio, tienes que cuidarlo. Sí, sin duda. Pero vamos, claro, que realmente a lo mejor esto me pasa cualquier otro día. Yo me hubiese levantado y con el café me hubiese llegado el email de que hay update pues claro, te puedes suscribir a las páginas de tus empresas para que te manden email cuando haya alguna novedad importante. Entonces, claro, yo hubiese desayunado con el drama y, claro, hubiese quitado la orden, lógicamente. Pero bueno, también me ha preguntado alguien creo que han preguntado antes si considero Morse un error de inversión. Yo es que lo de Morse lo considero más un cisne negro que un error de inversión. De hecho, creo aún que puede remontar. Pero yo no, bueno, más allá de esto, que lo hice sin querer hacerlo, yo no he comprado más acciones. He dejado que se diluya en mi cartera y ya está. Y pues eso.
la morsa por Esquetino, nuestro mayor nuevo enemigo, y a ver si recupera la morsa. La de la morsita. Bueno, este es el último, ¿no? Sí, ya Era el bonus track.